En el capítulo 8 de Juan encontramos la historia de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Esa era una transgresión grave en esa sociedad que se podía castigar con la muerte. Los fariseos querían que Jesús dijera algo equivocado para entonces poder acusarlo, pero quedaron sorprendidos cuando Jesús los retó para que el que no tuviera pecados fuera el que lanzara la primera piedra. Sorprendentemente todos se marcharon y quedó la mujer sola. Y cuando Jesús se levantó de escribir en la arena, vio a la mujer por primera vez. ¿Y qué fue lo que vio Jesús? No vio a una persona inmoral y despreciable. No vio a una mujer adúltera, sino que vio a una hija de Dios que necesitaba ser rescatada y salvada. Jesús la vio con ojos de compasión y salvación. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, qué placer me es darte un saludo cordial. Hoy tenemos la lección muy bonita, por cierto, que se llama Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Rafael, mejor que eso no se puede poner, porque eso es precisamente el Evangelio, que la mente de Cristo esté en nosotros. Es otra manera. Pablo usó varias metáforas para decir la misma idea. Sí. Queremos ver a la gente como Jesús los vio, queremos pensar como Jesús pensaba y piensa, no lo debemos decir en pasado, porque es presente, ¿verdad? Sí. Y el sentir que Jesús tenía también. Amén. Vamos a orar, Johnny. Gracias, Señor, por el privilegio de dialogar sobre la mente de Cristo para pensar como Cristo piensa. Como Él pensó de acuerdo a lo registrado en la Escritura y como está pensando hoy de acuerdo al Espíritu de Cristo que transforma nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, Johnny, vamos a comenzar hablando, examinando el tema de que Dios es un Dios que puede ver. Y cuando yo digo puede ver, no es que Dios tiene dos ojos como tenemos nosotros y que podemos ver hasta cierto rango de cosas podemos ver. Cuando Dios ve, es más penetrante que rayos X. Es más abarcante que la luz. Dios ve y ve mucho más que nosotros. Vamos a ir al Salmo 139. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Dios como creador, Rafael, conoce al ser humano íntimamente. Creó al hombre con limitaciones y necesidades. Conoce nuestras necesidades, el cansancio, hambre, inseguridades, lo que vamos a decir, lo que no queremos decir ni admitir. Nos está viendo desde que fuimos creados, nos está viendo desde que fuimos creados como embriones. Gloria sea el nombre del Señor, Rafael, qué palabras bonitas, que Dios nos está viendo desde que somos, antes de ser feto, en el vientre de nuestras madres. Gracias, Señor, por conocernos. Y Johnny, hay otro aspecto en el cual Dios nos conoce porque Él hizo nuestra arquitectura.
Amén. Dios nos hizo seres dependientes. Para poder vivir, nosotros necesitamos funcionar como Él nos hizo para funcionar. Necesitamos comer, necesitamos amor, necesitamos paz en el corazón. Dios sabe todas esas cosas y nos conoce mejor que cualquier persona, mejor que cualquier negocio en este mundo. Hay negocios que dicen que nos conocen muy bien y que tienen los productos y los servicios que nosotros necesitamos para ser felices y para tener paz. Nada de eso es cierto, Johnny. Las verdaderas necesidades del ser humano solo las conoce Dios. Y Amén. porque Él las conoce, entonces Él es el que puede satisfacernos. Vamos a leer el siguiente pasaje. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. No hay una manera más humilde de describir al ser humano. Somos polvo. El polvo es nada. El polvo no tiene poder. El polvo no tiene capacidad de controlar nada. Cuando Dios nos hizo como polvo, Él nos dio todo el poder que nosotros tenemos, la vida, el aliento de vida, todo nos lo dio Él a nosotros. Y entonces en nuestra condición caída, nosotros hemos perdido mucho del poder y la capacidad con la cual Dios dotó al ser humano. Y encima de eso viene el pecado, Johnny. Así que cuando Dios nos ve y ve el pecado en nosotros, tiene compasión de nosotros porque se acuerda de que somos únicamente polvo. Amén. Y entonces no nos ve como lo que somos, sino nos ve como reflejo de su imagen y su semejanza. Él ve en nosotros cosas que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Y eso es lo más difícil de aceptar y entender. Y Johnny, yo creo que para el ser humano, nosotros que tenemos debilidades y no tenemos un amor perfecto y somos personas que dependemos de la salud del cuerpo para poder funcionar mentalmente y emocionalmente, cuando nuestro cuerpo está decaído, cansado, agotado, retado, derrotado, hambriento, se nos hace muy difícil poder tener un buen carácter y poder tener una concepción clara del mundo y sentirnos positivamente. En esas condiciones, nosotros vemos al mundo horriblemente. Vemos el futuro con preocupación, vemos a la gente con sospecha. Somos débiles. Dios tiene misericordia de nosotros porque sabe que no somos capaces de la perfección en la condición en la que estamos. Y entonces, cuando nosotros vemos a personas así, que los pudiéramos ver como que son horribles, tú has mencionado algo muy hermoso. Por más que el pecado afecte a una persona, por más que el pecado ha arruinado el carácter de una persona, siempre quedan los rastros de Dios. Es una persona formada a la imagen de Dios. Amén. Y vamos a Amén. avanzar al siguiente versículo que nos da aún más conocimiento de cómo Dios puede captar y conocer al ser humano. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí Rafael enfatiza el autor que los adventistas del séptimo día, gracias a la profetisa Elena de White, decimos que fue Pablo, pero aunque no hubiera sido Pablo, no importa quién fue el autor de Hebreos como libro, aquí enfatiza el autor, Pablo, que las características de la visión de Dios, como ya hemos dicho en base a los versos anteriores, no tiene límites. Todo lo nuestro está desnudo ante Dios. Así que no vale la pena tratar de representarnos como lo que no somos. Yo puedo impresionar tal vez a mis estudiantes poniéndome vestiditos más o menos que entretengan los ojos, pero ante Dios, Él ve la barriga mía como es exactamente todo el tiempo. Él sabe lo que comí, lo que voy a hacer cuando vaya al baño,
y el olor de todos lo que sale de mi cuerpo. Y esto lo digo de manera gráfica y un poquito vulgar, porque es el tipo de nivel de intimidad que Dios tiene con nosotros. Y esto es lo que está reflejando el autor. Quiere que no tengamos ilusión alguna de que podemos esconder nada. Y Johnny, es una cosa muy interesante porque hay algo en la cual nosotros los seres humanos nos especializamos a medida que van los años, nos hacemos más perfectos y mejores, y es esconder quiénes somos nosotros. Ay, Rafael, qué Para, cierto. para eso utilizamos las cosas más obvias, el maquillaje, la ropa. Gracias a Dios que nos podemos poner la ropa, ¿verdad? Que no, Sí. no tenemos que andar al desnudo en la sociedad. Pero no solamente escondemos la parte física, sino que siempre sentimos la necesidad de presentar el mejor aspecto de lo que nosotros somos. Y Johnny, y es una cosa misericordiosa también, porque yo no quiero saber tus defectos y tus fracasos. Tú no Eso quieres en que nada te me va a ayudar a mí. si todo lo que pensamos estuviera transmitido a través de la lengua, sería terrible. No habría relaciones humanas. Sí, entonces precisamente eso, que en nada me ayuda ver los defectos de los demás. Pero así como nosotros muchas veces logramos presentar nuestra mejor cara, que así debe ser, presentar nuestro mejor aspecto. Cuando escribimos un currículum para solicitar un trabajo, nunca ponemos la parte donde cometimos ciertos errores y por eso la empresa perdió tanto dinero o perdimos tantos estudiantes debido a este fracaso. Escondemos todo eso y misericordiamente nadie está allí como para decir, ah, pero le faltó esto. Pero Johnny, aunque nosotros somos muy expertos en esconder todas esas cosas, no tiene sentido que nosotros tratemos de esconder estas cosas de Dios. Amén. Porque Dios nos conoce. Dios sabe cuando nosotros hablamos con Él y oramos, cuando le prometemos algo a Dios, cuando estamos orando y muchas veces yo pienso que nosotros los seres humanos usamos la oración como una ocasión de negociar. Como que vamos a servir a Dios a cambio de tal, o nos portamos bien por varios días y entonces empezamos a pedir ciertas cosas. No sé qué trucos la mente puede jugar con los seres humanos, pero no podemos nos podemos engañar a nosotros mismos, pensando que somos listos lo suficientemente como para esconderle ciertas cosas a Dios. Imposible. Y entonces, ¿qué es lo que ve Dios cuando nos mira a nosotros? Vamos a mirar lo que nos dice el libro de Génesis. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Lamento haberlos hecho. El hecho de que Dios sintiera lamento, sintiera dolor, sintiera pena, estuviera de duelo por haber creado al ser humano, es impresionante. Y el hecho de que en vez de destruirlos a todos, hubiera dejado una cepa para poder empezar de nuevo y dar una segunda oportunidad, muestra lo que funciona con respecto a la redención. Pero no podemos ser ignorantes de la realidad, como mi nieto de 8 años me ha preguntado más de una vez. Pero papá, me dice papá, pero papá, ¿y no había niños entre los que fueron destruidos allí en el diluvio? ¿Qué pasó? Los niños no hicieron pecado, los niños no eran culpables. No es una figura ni es una situación bonita ni fácil de entender.
Lo que sí sabemos de manera clara, y yo no pretendo explicar la respuesta, yo no le di respuesta definitiva, yo le dije, esa es una buena pregunta, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo visualizas tú? Y le hablé de lo que yo pensaba del amor de Dios y cómo yo no podía entender ni tenía las respuestas. Respuestas de plástico no ayudan, Rafael. Entonces, lo que sí está claro en este texto es que Dios lo lamentó. Que lo que yo hago, Rafael, hace sentir a Dios dolor cuando no lo hago conforme a su carácter y su propósito. Ahora, Johnny, también hay un punto de esperanza allí, porque a pesar de que había tanta maldad en el mundo de parte de los adultos, cuyo pensamiento era de continuo solamente el mal, y esa es parte de la descripción que hace Moisés al escribir este pasaje. También es cierto que hay una visión redentora de Dios, porque ahí está Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios, porque Dios reconoció que había en él otro carácter y que podía trabajar con él. Pero entonces el ser humano tiene limitaciones y tiene dificultad en ver las cosas como Dios las ve. Nosotros vemos el pecado en el mundo, pero nos cuesta ver como Dios. Y vamos a ver eso ilustrado en el siguiente pasaje en el libro de Lucas. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora tenemos la oportunidad de mirar a los samaritanos a través de los ojos de dos de los discípulos de de Jesús, que habían andado con Jesús y habían aprendido por lo menos parte del mensaje que Jesús estaba tratando de comunicarles. Pero cuando ellos vieron a los samaritanos, vieron todo lo que ellos despreciaban. Vieron una raza impura de judíos que se habían mancillado, se habían ensuciado, corrompido, no contaminado, esa es la palabra que estaba buscando, con razas de naciones circundantes. Vieron una raza de gente que practicaba una religión corrompida. Vieron gente que no era de su cultura, sino que era una gente despreciable y por lo tanto se les hizo fácil pensar que Dios los veía a ellos también de la misma manera y que era válido destruirlos con fuego. Arrasarlos a toditos. Rafael, tengo que confesar que yo he visto personas de esa manera y que he escuchado sermones y tal vez alguna vez hasta yo he predicado, que me da vergüenza reconocerlo y no lo quiero recordar, que grupos de personas son semejantes a los samaritanos, que lo que hace falta es que descienda el fuego del cielo. Sí. Le pido al Señor que ponga la mente de Cristo en mi mente para poder ver con los ojos de Jesús. Amén. Y bueno, precisamente esa es la lección de este pasaje y la lección que nosotros tenemos, porque Johnny, yo no disputo contigo que nosotros tengamos esos pensamientos, pero gracias a la influencia del Espíritu Santo en nosotros, esas son cosas temporales y pasajeras, porque el Espíritu Santo vence sobre el pecado que quiere surgir en nosotros. Así Amén. Que no somos perfectos, pero Dios nos está transformando. Y nosotros vamos a ver ahora en la historia de Pablo otra revelación de esa visión redentora de Dios. Los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie enmudecidos. A la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo fue levantado del suelo y aún
con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano, le condujeron a Damasco. Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recuperó las fuerzas. Aquí pareciera decir el pasaje que Pablo quedó ciego por la luz que le encegueció los ojos y que cuando se levantó y aún con los ojos abiertos estaba ciego. Pero yo creo que esa no era su verdadera ceguera. Su ceguera tenía que ver con los objetivos de su viaje, el odio que estaba en su corazón, que ahora de pronto le habían dicho que no era lo correcto. Así que quedó ciego, él no podía ver ni entender a dónde dar un paso. Sí, entonces este es otro tipo de ceguera, no una ceguera física, sino una ceguera espiritual, una ceguera intelectual, una ceguera emocional. Y vamos a ver cómo lo pone el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Lo que tenía Saulo de Tarso era una ceguera como la ceguera que impone el Dios de este siglo. Una ceguera de que no podía ver seres humanos en esos cristianos que él tanto odiaba. Una ceguera de que le impedía ver que los crímenes que él estaban cometiendo eran abominables a Dios. Una ceguera que le hacía pensar que la crueldad que él practicaba y la condenación que le daba a otras personas era algo bueno porque lo estaba haciendo en nombre de Dios. Y Johnny, a mí lo que me da temor es mucho temor que yo pueda tener una ceguera de ese tipo. Misericordia. ¿Y sabes qué, Rafael? Yo creo que Ananías tenía un poquito de esa ceguera también, porque él se trancó el bolo y dijo: yo no voy para allá. Y la única manera que estuvo dispuesto a ir a llamar a Pablo hermano, a Saulo de Tarso hermano, fue cuando el Señor le reveló: no te preocupes, Ananías, él también va a sufrir. Deja que le venga para que tú veas. Y entonces Ananías dijo: ok, si él va a sufrir, vamos para adelante. Ok, Johnny, entonces la experiencia que tuvo Pablo, ahora vamos a llamarlo Pablo después de esta experiencia, fue una experiencia maravillosa, porque Dios lo que hizo fue, en cierto sentido, agarrarlo por la ropa, menearlo así, sacudirlo y darle las cachetadas que necesitaba para despertarlo. Fíjate tú todo lo acontecido, tumbado al suelo, levantado en ceguera física, que tenía que haberlo atribulado grandemente. Lo llevaron de la mano porque ya perdió todo el control. No comió ni bebió por 3 días. Y entonces Dios le da una visión que le dice que el resto de su vida va a ser todo lo contrario a lo que él creía. Y para colmo le manda a uno de esos cristianos para que ore. Y solo así fue que él recobró la vista física para entonces comenzar
a entender y a explicarse todo lo acontecido. Y bueno, y sabemos que se le apareció Cristo, que también lo ayudó a completar eso. Nosotros tenemos casi todas esas experiencias, Johnny, que Dios nos ha dado también, al igual que a Saulo. Obviamente no me refiero a estar en el camino a Damasco y al caer al piso y al levantarnos ciegos físicamente, pero me refiero a que hemos sido confrontados con el Evangelio, que nos ha abierto los ojos, nos ha empezado, es como que si abrimos las cortinas un poquito y empezamos a ver un mundo maravilloso y a través del tiempo vamos abriendo y abriendo y abriendo un poquito más hasta que nuestra visión se hace más amplia y más maravillosa de las realidades de Dios. Johnny, yo me imagino que tú has tenido una experiencia así en ver a Dios. Amén. Esto es así, Rafael. La idea que nosotros podemos empezar a vislumbrar lo que Dios hace gracias al amor que pone en nuestros corazones por otro ser humano, y cuando vemos el poder del Evangelio cambiándonos a nosotros y cambiando al otro. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que nos da esperanza. Amén. Ahora vamos a ver un último pasaje en el libro de Juan. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Él lo llevó a Jesús y al verlo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Aquí hay una lección maravillosa que hay que detenerse a entender. Esta lección de hoy se llama ver a la gente a través de los ojos de Jesús, o como Jesús los vio. Cuando Jesús vio a Pedro, él vio a un ser humano defectuoso, imperfecto. A un ser humano que tenía por un lado un gran corazón, pero por el otro lado una inhabilidad y fallas. Jesús, en vez de haberlo llamado Pedro, le pudo haber dicho: yo te voy a llamar a ti inconstante, porque tú a veces sí y muchas veces no. Contigo no se va a poder contar. O le pudo haber dicho: yo te voy a llamar a ti traidor, porque a mi hora de mayor necesidad, tú vas a huir, tú vas a negar que me conocías y que andabas conmigo. O yo te puedo llamar a ti fracasado, porque aunque te di todas las señales, te voy a dar todas las señales de tener fe en mí, te vas a hundir caminando en el agua porque tu fe va a fallar. Él pudo haberle dicho todo eso a Pedro y nos pudiera decir lo mismo a nosotros. Pero Jesús más bien lo llamó Pedro. Amén. Porque Jesús vio que lo iba a convertir en un predicador. Lo iba a convertir en una persona de convicciones firmes, dispuesto a arriesgar su vida y a sacrificar su comodidad para predicar el evangelio y salvar a otros. Esa es la visión redentora de Jesús. Yo digo amén, Rafael, digo amén. Y es una cosa maravillosa, ¿no es cierto, Johnny? Que cuando Dios nos mira a nosotros, aunque ve nuestros defectos, Él ve lo maravilloso que va a lograr con nosotros. Amén. Jesús me encontró a mí, Johnny, como un muchacho de 19 años que tomaba mucha cerveza y que tenía pensamientos que no eran de predicar el evangelio ni de ir a la iglesia. Pero él dijo: este se llama fulanito y yo lo voy a llamar Rafael, Rafa, el que Dios cura, o Dios cura. El pastor Rafael. Lo voy a hacer pastor, lo voy a hacer predicador del evangelio. Y gracias al Señor nos mira con esos ojos de amor y de redención. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.